Primero en noticias, luego del tsunami político que generó la solicitud que hizo la Fiscalía para cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, rompió su silencio en defensa del alto tribunal, en donde se inició la investigación que hoy polariza al país. En diálogo exclusivo con Noticias Caracol, el magistrado cuestionó a la Fiscalía, a la que señaló de haber hecho equipo con la defensa del exmandatario para invalidar el proceso que había adelantado la Corte Suprema. Hernández también sostuvo que los abogados del expresidente agredieron la dignidad de la justicia y pidió ya una investigación disciplinaria contra ellos. ¿Cómo le puede uno explicar al país que dos entes de justicia en Colombia tomen decisiones tan distintas? La que había anunciado inicialmente la Corte Suprema y la que luego anuncia la Fiscalía, magistrado. La Corte dictó una decisión, es una decisión judicial. Las decisiones judiciales gozan de las presunciones de acierto y legalidad. La Fiscalía no ha adoptado ninguna decisión, no la puede adoptar, simplemente le ha solicitado a un juez que precluya la investigación. Y será la decisión del juez la que defina el caso. El juez decidirá si le da la razón o no a la Fiscalía en su demanda. ¿Con base en qué información debe o debería tomar la decisión la jueza? ¿Con la información que le envíe o le entregue la Fiscalía, o deberá tener en cuenta todo lo actuado por la Corte Suprema en el mismo caso? Con base en toda la información que aparece en el expediente que envió la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía y la que llegó la Fiscalía en la investigación que realizó durante los últimos meses. La Fiscalía tiene la obligación de presentar el expediente todo. O sea, incluyendo lo que tiene la Corte. Incluyendo lo que envió la Corte Suprema de Justicia y lo que allegó la Fiscalía en la investigación que hizo estos últimos meses. También hay quienes dicen el que la Corte advierta que la juez del caso que va a definir la preclusión o no del expresidente debe tener en cuenta las pruebas que en su momento acopió la Corte sobre este proceso. ¿No terminaría también siendo un poco injerencia en la justicia? Como advirtiéndole a la jueza, usted tiene que tener en cuenta eso para esa decisión. No, simplemente en este caso, por razón del cambio de procedimiento, o sea, el expediente de la Corte se envía a la Fiscalía y en ese expediente hay pruebas y hay decisiones. Ese expediente la Fiscalía lo debe entregar a la juez para que tome su decisión. Y naturalmente la medida de aseguramiento que dictó la Corte, que no está produciendo efectos, pero que se declaró realizada conforme a la Constitución y era lo que tocaba hacer, tiene existencia jurídica y seguramente que va a ser examinada por los jueces de ese caso. O sea, un juez se pronunció en una decisión donde hay una serie de razonamientos, no son vinculantes, pero cualquier juez que resuelva ese caso seguramente no va a pasar por alto la medida de aseguramiento que en su momento, con competencia, conforme a la Constitución y la ley, dictó la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, pero no es un tema pacífico en el fondo, porque al escuchar los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes, él cuestiona incluso que en el auto de la Corte ni siquiera quedan claros los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué pasa si esta jueza no tiene en cuenta toda la información que ha recogido durante estos 3 años la Corte Suprema? No, o sea, dejemos que la juez se pronuncie. Esas hipótesis de futuro no está bien examinarlas y responder frente a lo que pueda suceder en el futuro me parece que no es mi papel. En lo que ha transcurrido del proceso, las intervenciones del fiscal Gabriel Jaimes han sido críticas con el auto que ordenó la medida de aseguramiento del expresidente Uribe en diversos puntos y en diversos aspectos. ¿Usted no cree que la Fiscalía se está poniendo por encima de la Corte en materia de investigación? En lo personal, lo único que encuentro cuestionable de la Fiscalía
es que haya hecho como equipo con la defensa en la audiencia pública ante la juez 30 penal municipal, intentando persuadir a la juez de que lo actuado por la Corte era inválido. Hicieron equipo, ¿qué significa? No, es decir, la Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. ¿Y qué le dice a usted esa actitud de la Fiscalía de hacer equipo con la defensa del expresidente Uribe? No me refiero a que deliberadamente haya hecho equipo. Cuando digo hizo equipo, es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la Constitución Nacional. Magistrado, ¿usted cómo evalúa las actuaciones que ha hecho la defensa del expresidente Uribe dentro y fuera de los estrados? Pues dentro de los estrados no puedo hacer ninguna calificación, pues porque yo no conozco en detalle ese proceso. Y en este caso me parece que los abogados se han referido en términos irrespetuosos a la Corte, han agredido personalmente a los magistrados, algunos de esos abogados, y me parece que son calificaciones que debería hacer la justicia disciplinaria. O sea, a mí me parece que con su conducta han agredido la dignidad de la justicia y de algunos de sus magistrados con el riesgo personal que ello implica para ellos. Magistrado, la otra cara de la moneda, ¿cómo evalúa la conducta dentro y fuera de los estrados de la contraparte en ese proceso del senador Iván Cepeda? Pues igual, si yo desconozco, o sea, yo no he seguido las declaraciones que públicamente han hecho los distintos abogados, solo algunas de ellas, y es a las que me estoy refiriendo, que han sido descalificadoras y han afectado la imagen pública de la justicia toda. Sobre las pruebas, magistrado, la defensa del expresidente Álvaro Uribe sigue cuestionando y sigue sosteniendo que fue chuzado por la Corte Suprema de Justicia. Desde el comienzo, esta evidencia fue muy controversial. ¿Ustedes no creen que haberle incorporado al expediente finalmente resultó siendo un tiro en el pie para la misma Corte Suprema? Que a propósito, a esa pregunta de Johanna, lo habíamos hablado con usted y con el magistrado Barceló hace unos casi 4 años, cuando surgió el tema de la chuzada, de la interceptación por error al expresidente. Pues ustedes lo han dicho, ¿no? Eso fue un error, nosotros lo reconocimos, lo explicamos y dijimos en su momento que la legalidad de esas interceptaciones debería ser evaluada por el juez al que le correspondiera resolver el caso, que no seríamos nosotros, porque en ese momento, cuando dimos esas declaraciones, ya las nuevas salas al interior de la Corte habían sido implementadas. La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los puntos que más cuestiona frente a las garantías que ha tenido de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con que no se les ha permitido contrainterrogar al testigo Juan Guillermo Monsalve, que es clave para este proceso contra el expresidente. ¿Por qué este espacio no se ha abierto? No, yo desconozco que algo así haya sucedido, así no actúa la Corte. De regular, o sea, la Corte garantiza todos los derechos de los procesados y no conozco en detalle ese trámite procesal, pero me resisto a creer que la Corte haya transgredido derechos del procesado en ese caso. Otro argumento, magistrado, que presentó la defensa, entre otras cosas, y el mismo expresidente, para decir que se iba, que renunciaba a la curul para irse a la justicia ordinaria, era que lo notificaron 5 meses después en la Corte de que le habían iniciado una investigación en su contra. ¿Eso por qué pasó? Y si fue así.
Juan Roberto, yo no tengo el detalle de eso. La Corte, pues habrá que verificarlo en el proceso. Como dije antes, así no actúa la Corte y me resisto a creer, pues, o sea, que la Corte haya transgredido derechos del procesado. En ese caso, muchas cosas se han dicho públicamente, muchas cosas que no son ciertas y me parece que eso hace parte de la estrategia de la defensa. Me parece que ese es un proceso con una enorme propaganda y en esa medida públicamente se ha persuadido de muchas cosas que no tienen respaldo en el proceso. Es decir, no es cierto ninguna de las dos cosas. O sea, lo que No, yo en detalle, o sea, yo sobre la pregunta que usted me hace en concreto desconozco, o sea, pero se han hecho afirmaciones mentirosas en ese caso con efectos pues para persuadir a la opinión pública de que la Corte ha violado derechos al procesado en ese caso. La defensa del expresidente reveló hace una semana el concepto de 3 eminentes juristas internacionales que concluyeron que en la investigación que hizo la Corte no se puede demostrar que el expresidente haya cometido delitos. ¿Cuál es su opinión frente a estos conceptos jurídicos? Esos conceptos no tienen ningún valor en un proceso penal. Los jueces evaluarán la demanda de la Fiscalía y justificarán su decisión en los elementos de prueba que se aporten en el debate en la audiencia de preclusión. Algunos creen, magistrado, entre ellos por supuesto el uribismo, que en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia hay sesgo ideológico. ¿Qué responderle a esas voces? Nosotros somos jueces, actuamos sin sesgos, actuamos con respeto de la Constitución y la ley y no representamos ningún partido político y por lo tanto todos esos reproches de sesgo ideológico son actos, son manifestaciones irrespetuosas con la Corte y con sus